Buenos días, para el que no me conoce, mi nombre es Misael Urbano. Le vengo a dar un breve resumen sobre la sociedad multiétnica las sociedades multiétnica pluricultural. Una sociedad multiétnica es básicamente aquella sociedad que convive con varias culturas. Es aquella sociedad que se encuentra entregada por varios grupos étnicos, sin importar cultura, sin distinguir cultura, raza e historia. Y la sociedad pluricultural es aquella sociedad donde básicamente entran en contacto las distintas formas de sentir, pensar y actuar, sin distinguir o sea, de dónde provenimos, pues. Podríamos decir que el país donde vivimos, pues, es una sociedad pluricultural porque convivimos con gente de otros países que traen su cultura hasta acá, pues. Gracias. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 de esta materia y nos corresponde hablar sobre el contexto cultural de la Venezuela actual. Haciendo mis lecturas para esta exposición, me conseguí con el detalle de que esta Venezuela actual comienza en 1989, cuando Carlos Andrés Pérez es elegido para su segundo mandato en la presidencia de la República. Él toma posesión en febrero de 1989 y lo primero que hace es establecer un plan macroeconómico de medidas para lograr la estabilización económica. Este plan económico se le llamó paquete económico, popularmente. En virtud de estas medidas que incluían aumento de la gasolina, aumento del pasaje de transporte público, aumento de la tasa de los servicios públicos, el costo, la población no estaba contenta. Es por ello que inician una serie de huelgas y protestas a nivel de Caracas, lo que se extiende a diversas ciudades principales del país, provocando saqueos, problemas económicos, un estallido social, donde los más afectados fueron el pueblo, que murió en ese momento, y los dueños de locales comerciales de medianas y pequeñas industrias que quebraron. A este fenómeno o estallido social se le denominó Caracazo. Carlos Andrés Pérez toma medidas drásticas para solucionar este problema que se le presentó. Suspende las garantías constitucionales, establece un toque de queda y le da el poder a la Guardia Nacional de que restituya el orden público en el país, por lo que hubo mucha sangre derramada durante ese tiempo. Luego que la estabilidad vuelve al país, que recuperan el orden público, Carlos Andrés Pérez salga adelante ese paquete económico sin incluir el aumento de la gasolina como tal, pero los demás aspectos quedaron vigentes. En este periodo se ve ayudado por sus ministros y los altos funcionarios del gobierno que se llamaban tecnócratas, ya que eran personas estudiadas en el extranjero y que ayudaban a resolver los problemas del país con cuestiones muy actuales que no eran aplicadas en Venezuela. Su gobierno no fue nada fácil, su segundo gobierno, porque en los años subsiguientes, en 1992, sufre dos intentonas golpistas, una el 4 de febrero y otra el 27 de noviembre. Esto ya por parte de las fuerzas militares organizadas entre medios y bajos mandos. Intentaron tomar Miraflores con tanquetas y con las armas. También hubo bastante desorden social en ese tiempo. Estas fueron solo intentos de golpes de Estado, ya que fracasaron, y los militares incursos en esta intentona
algunos se fueron del país, huyeron del país, y otros fueron apresados. Entre ellos, uno de sus cabecillas, el presidente Hugo Chávez. Carlos Andrés Pérez supera todo esto y luego viene su enjuiciamiento por malversación de fondos públicos de la partida secreta. De hecho, sí no pudo salvarse y es obligado a renunciar del cargo y afrontar la justicia. Su periodo lo termina el doctor Ramón J. Velázquez. Luego entra Rafael Caldera su segundo también mandato presidencial. Forma un nuevo partido político llamado popularmente el Chiripero, que era Convergencia. Tuvo durante su gobierno una crisis bancaria muy fuerte, donde el Banco Latino quebró y 10 instituciones bancarias. ¿Por qué es una crisis fuerte? Porque el Estado es el que fundamenta esas instituciones bancarias, y al quebrar, el Estado quedó como deudor de los ahorristas. También este presidente fue quien indultó a Hugo Chávez, por lo cual fue liberado e inició su carrera política. En 1999 es elegido presidente, propone una nueva constitución, la cual se logra, establece una nueva coalición política que dura hasta estos días, y es lo que representa en todo el panorama, todo el contexto de nuestra Venezuela actual. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosibel Gil y yo les vengo a hablar sobre la caracterización de la sociedad venezolana. La cultura venezolana es una mezcla de 3 culturas distintas: la indígena, la africana y la española. La transculturalización de estas mismas condicionó a la Venezuela actual. Tras la mezcla de estas 3 culturas se produjeron diferentes grupos sociales, donde se clasificaban por el color de piel y posición económica que poseían en ese momento. Nuestra sociedad se caracteriza por ser multiétnica y pluricultural, ya que contiene características de diversas etnias. En el año 1830 se dividían estas culturas diferentes a los grupos que ya mencioné. Algunos de ellos podemos encontrar los blancos criollos, los pardos y mestizos, los indios y los negros. En esa época estos eran los grupos que se dividían. De igual forma, estos grupos enriquecieron la cultura venezolana. ¿En qué forma? La cultura indígena enriqueció la cultura venezolana con algunas palabras y la gastronomía. La africana, de igual manera que la indígena, pero esta influyó en la música como el tambor. La cultura española fue un poco de más importancia, ya que influyó en el idioma español, en la religión católica, en algunas estructuras arquitectónicas y de igual forma con la música. No solo estas enriquecieron la cultura venezolana, sino que también hubieron otras corrientes culturales de origen europeo, como lo fueron Francia, además de origen estadounidense, quien influenció el gusto por el cine, el béisbol y las estructuras arquitectónicas actuales. De igual forma, todas como estas, muchas otras, enriquecieron la cultura en la Venezuela. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Escobar y yo les vengo a hablar sobre caracterización de la sociedad venezolana, continuando el tema que lo explicó mi compañera Rosibel. En el aspecto sociopolítico, Venezuela se encuentra dividida en 2 partes, unos que apoyan la causa del presidente y los que no. Eso llevó al 11 de abril, una confrontación de clase contra clase. Por un lado teníamos al expresidente Chávez apoyado por una parte mayoritaria del pueblo, y por el otro la alianza neoconservadora, quien es la burguesía que ocupa las calles del barrio rico con cacerolas, los medios de comunicación que son como la radio, la televisión, la prensa, mentientes comunalmente, las evidencias las falsificaban, y la aristocracia obrera, movilizados por la CTV, quien se dice que es el sindicato más corrupto de América Latina. En conclusión, existe un nivel bajo de pobreza. Las personas con escasos recursos son las que no buscan la manera de ser profesionales, sino que buscan otras vías de sobrevivir, como lo son la droga, la prostitución y el robo. Sin embargo,
El venezolano tiene potencial para salir adelante. Muchos de nosotros somos trabajadores y emprendedores. Y en otros países reconocen la labor y el empeño que le coloca cada venezolano a sus objetivos. Buenas tardes, mi nombre es David Jiménez y en esta oportunidad les está hablando sobre la salud en la Venezuela actual. Para empezar, el sistema de salud en la Venezuela hoy en Venezuela está constituido por dos vertientes. El sistema de salud público, que es aquel financiado por el Estado, donde hay 5.089 centros de salud, que están constituidos divididos en 4.793 ambulatorios y 296 hospitales. Estos centros están disponibles a la colectividad de todo el pueblo venezolano y no se debe dar ningún tipo de remuneración por el servicio que presta. Y están en los establecimientos privados, que son aquellos autofinanciados por personas naturales o jurídicas, donde sí son con fines de lucro. Otro aspecto importante del sistema de salud en Venezuela es que se ha deteriorado drásticamente desde la década de 1980 y está en reforma desde la aprobación de la nueva Constitución en 1999, ya que el sistema de salud busca una cercanía con la colectividad. Es lo que se ha estado trabajando, que hoy conocemos como barrio adentro. Pero como la regla de los signos aplica para todo, el más por menos es menos, más centro de salud, menos suministro y menos personal capacitado, han creado un desequilibrio en el sistema de salud. Pues aunque hay más centros, no hay tantas personas con aquella calidad de profesional y tampoco hay los suministros necesarios para abastecer a todos los centros. Ahora bien, el aumento de las enfermedades en Venezuela ha sido notorio en varias enfermedades. Sabemos que el COVID no es de este año, ya es algo que viene transcurriendo hace tiempo, pero entre junio y julio de este año ha tenido un aumento exponencial. Además de eso, con la entrada de las nuevas variantes y la déficit de tecnología y ciencia para poder diagnosticar estas variantes, se ha tendido a confundir con virus que están atacando a la sociedad. Entonces, esto ha creado bastante confusión entre virus gripales o virus de otra variable con el famoso COVID. El famoso COVID, su variante. Todo es COVID, su variante, por la falta de un diagnóstico certero ante estos virus. Además, ha aumentado el sarampión, la difteria, la malaria, el VIH. El VIH, por no decir que no hay muy escaso tratamiento para este. Si bien sabemos que una persona que está diagnosticada de VIH tiene que mantenerse perpetuamente en tratamiento, hoy en Venezuela es prácticamente imposible que sea de esta manera, prácticamente imposible que una persona se mantenga estable, con un tratamiento estable para esta condición, para esta enfermedad, perdón. Y igual que la diabetes, las personas que están de alguna manera condenadas permanentemente a consumir insulina, se les hace bastante difícil adquirir esto. Sigo tomando lo del COVID. Las vacunas para el COVID son suministradas solamente a entes públicos, establecimientos públicos que son financiados por el Estado. Entonces, una persona haber contraído COVID, esto lo lleva inmediatamente a un centro público, ya que el Estado es el único con la autoridad de avalar este tipo de enfermedad en cuanto a tratamiento y en cuanto a sistema de diagnóstico. Esto es un conflicto, ya que no puede ocurrir a un centro privado porque no es lo más recomendable, pero un centro público tal vez no cuente con los recursos para poder tratar esta enfermedad. Además, las personas que han sufrido años atrás el COVID quedan padeciendo con enfermedades respiratorias o quedan más propensas en su sistema inmunológico a otros virus. También hay un aumento de rubiola, viruela sísmica y hepatitis. Para concluir, el sistema la salud en Venezuela actual
es sinónimo de déficit, descontrol y gravedad. Necesitamos cuanto antes una reforma del sistema de salud, tal vez el gobierno ha intentado, pero es algo que se escapa de las manos por la gravedad que tenemos hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Cruz Juárez, le vengo a hablar sobre la educación como mecanismo de inclusión social. Es un mecanismo indispensable para la inclusión de los jóvenes a la sociedad, dando oportunidad de ingresar como profesionales en el ámbito profesional, sean en empresas privadas o servicios y empresas públicas. Este mecanismo es un derecho que tiene toda persona, sea joven o sea adulta, para así lograr tener una mejor y mayor calidad de vida. Y es un deber que tiene todo gobierno nacional de poder darle a cada una de las personas una educación digna y óptima, tal y cual en las universidades privadas como universidades públicas. Algo que debemos tener claro es nunca dejar de estudiar, aún en la edad que tengamos. Debemos seguir estudiando. Gracias.